Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. El día de hoy, en la segunda entrega de este programa, 3 días y 3 noches o al tercer día, para continuar pues con este estudio, estamos aquí una vez más con el pastor Salomón Tuyú. Pastor Salomón, muy buenas noches. Buenas noches, Gesser, Dios te bendiga y saludos también a todos los que nos alcanzan a escuchar. Hoy vamos a tener una presentación no tan larga como el de ayer, pero trataremos de ser concisos y si hay preguntas también tratar de contestar a las preguntas que se puedan hacer. Así que bueno, pues estamos listos, Gesser. Vamos a iniciar este programa orando a Dios para iniciar esta nueva entrega de este programa, que son 3 días y 3 noches o al tercer día. Padre Celestial, toma control, Señor, de las redes sociales. Te pedimos, Señor Jesús, que se haga su voluntad a través, Señor, de su palabra y a través de su siervo, a través de la enseñanza, Señor Jesús, para poder comprender, analizar y entender las Sagradas Escrituras en este momento. Señor Jesús, te damos gracias y que todas las personas que se conecten, Señor, salgan bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Pastor Salomón, yo lo dejo en la exposición. Amén. Bueno, pues saludos a todos los amigos que nos están escuchando. La diapositiva que tienen delante de ustedes fue la diapositiva que el día de ayer estuvimos explicando. Ahí terminamos en esta parte porque ya hemos hablado acerca de las formas de costumbres hebraicas respecto a tiempos. Desde luego que no podemos mencionar todos, pero sí dijimos que la frase 3 días y 3 noches son sinónimos al tercer día y otras dos frases más que se utilizan al respecto. Y presentamos algunas comparaciones de hebraísmos, pero que incluso se pueden utilizar otras más hablando de los años que reinaron ciertos reyes y se utilizan ciertas metodologías para cronometrarlos, que incluso cuando un rey ocupaba el trono un mes antes de terminar el año, se le contaba como un año completo. Así es como las cronologías funcionan. Pero ya pasamos al tema directamente de la interpretación bíblica y de la sombra profética que se iba a llevar a efecto en 3 días nada más. Que el primer día sería el 14 de Nisan, donde se sacrifica al Cordero Pascual, es el Pesaj como tal, en realidad. Eh, el segundo día es el 15 de Nisan, que en este caso sería los panes sin levadura, el matzá, que es el reposo ceremonial también que ahí se iba a dar, pero porque ahí iba a comenzar el conteo de lo que le llaman la fiesta de la Pascua, pero en realidad a veces te trae confusión este concepto porque quienes no distinguen que la Pascua es el Cordero Pascual y que muere el 14 de Nisan a las 3 de la tarde o entre las 2 tardes, cosa que ya explicamos. Y también hablamos de que el 15 se comía el Cordero Pascual y entraban en un reposo que era el reposo ceremonial porque comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Porque la fiesta de los panes sin levadura iniciaban, arrancaba el 15 de Nisan y tenía que ser después de la muerte del cordero, porque ahí es donde la primera noche se comía el cordero. O sea, prácticamente al llegar a las 6 de la tarde, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche ya se podía comer el cordero. Y luego tenemos el otro día, que es el tercer día, el 16 de Nisan, que es las primicias o Bikurim, primicia pascual. No puede pasar de estos 3 días. Si se pasa de estos 3 días, se pierde la figura que ahí se está representando en este hecho, que Cristo muere como el sacrificio pascual en Pesaj, el 14 de Nisan, que es comido el cordero el 15 de Nisan en los panes sin levadura, matzá, reposo ceremonial que se daría en esa semana, pero
en particular sería un reposo muy importante, un reposo de trascendencia, porque no solamente iba a caer, porque esto era algo sorprendente, cuando se cumplía exactamente la ley tal cual estaba, que era cíclicamente, no siempre caía el reposo del primer día de los panes sin levadura, no siempre caía en el sábado semanal. Por eso era un sábado muy, pero muy importante, porque coincidía con todo esto y daba un cumplimiento perfecto a las leyes levíticas. Y esto llama muchísimo, pero muchísimo la atención. Así que hasta aquí dejamos la clase la semana, bueno, el día de ayer, y hoy vamos a continuar hablando un poquito más sobre cómo se reflejan estos antitipos aquí. Y yo encuentro por lo menos 3 antitipos, así a grosso modo, que son en primer lugar. El primer antitipo que yo encuentro que es lo que se cumplió en ese periodo de tiempo. Ese es el antitipo, el cumplimiento de la sombra de las leyes ceremoniales. ¿Cuáles son? En primer lugar, ustedes se dieron cuenta el 14 de Nisan en la noche. ¿Por qué digo el 14 de Nisan en la noche? Porque recuerden que es la tarde y el día lo que conforma el día. Así que completo de 24 horas. Por lo tanto, ya a las 6 de la tarde de nuestro jueves, ya para ese día, en ese año 32 después de Cristo, que no es el momento para argumentarlo, el tema de fechas, pero se coincide que la argumentación data para el año 32. Y esto es algo interesante porque en esa ocasión coinciden las fechas tal cual está. Y en ese jueves en la noche ya es 14 de Nisan. Y después al amanecer el viernes, al día siguiente, para nosotros, para ellos sigue siendo el 14 de Nisan cuando se iba a sacrificar al cordero. Pero esa noche iba a suceder la agonía de la medianoche en Getsemaní. ¿Qué es lo que prefiguraba? Para que tengan la idea completa de lo que se estaba llevando a efecto, tiene que cumplirse lo que se estaba dando en ese 14, 15, 16 de Nisan en Egipto. O sea, en la primera Pascua tiene que coincidir con esto que estaba sucediendo, de tal manera que la primera Pascua en la noche, oiga bien esto, en la noche ya había llanto en las casas de los primogénitos de los egipcios. Y esa agonía, esa tristeza que también los hijos de Israel estuvieron en sus casas, bueno, la agonía de la medianoche en Getsemaní fue, por decir así, el gran antitipo de aquella escena de la medianoche en Egipto, cuando el ángel destructor recorrió la tierra, y este antitipo se cumple en Getsemaní, precisamente en la agonía. Y yo creo que ustedes han escuchado la alabanza esa que dice, sufrió agonía el Señor del universo, y es precisamente la agonía en la medianoche en Getsemaní. Este es el primer antitipo que vemos el cumplimiento. Y el día de la crucifixión, que es 14 de Nisan también, el día de la crucifixión, fue el aniversario, no solamente el aniversario del éxodo, de la salida, sino que también el aniversario de la promesa que se le dio a Abraham y precisamente de día en que sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto en orden de campaña. Y ahora es el día en el que viene un cumplimiento precisamente para la liberación de los hijos de Abraham. Estamos hablando de la totalidad de los hijos de Abraham. Y esto es algo muy interesante que lo menciona Éxodo 12:41, que me gustaría leerlo porque es en el libro de Éxodo, la salida en el capítulo 12, versículo 41, que dice de la siguiente manera, en este antitipo, dice de esta manera: y pasados los 430 años en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.
esta liberación. Todos los hijos de Israel salieron de Egipto. Así que esta es una promesa en la crucifixión. Estaba precisamente celebrándose el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham para los hijos de Israel. Y bien, el tercer antitipo que yo encuentro allá es el día de la resurrección, que esto es algo súper importante y por eso es que lo estamos mencionando, porque se tiene que ver el cuadro completo y se tiene que cumplir al tercer día, no antes, no más, sino al tercer día. Por esa razón presentamos exactamente la cronología 14, 15 y 16 de Nisan. El día de la resurrección fue el aniversario del paso del Mar Rojo. Cuando Cristo se levanta, ellos estaban celebrando el aniversario del cruce del Mar Rojo y de nuevo el asentamiento del arca de Noé sobre el monte Ararat en Nisan, que había sido el mes séptimo y pasó a ser el mes primero en el Éxodo, que es el mes de Abib. Y en el 17 de Nisan, la tierra renovada emergió de las aguas. Fíjense qué interesante esto. Una cosa pasó el 16 y el 17, ya la tierra renovada emerge de las aguas del diluvio. El pueblo redimido emergió de las aguas del mar y el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nos damos cuenta cómo está esta cronología de una manera precisa y cómo se va cumpliendo todo esto en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero presentarles a continuación una cronología que estructuré para que más o menos tengamos una idea de lo que pasó y cómo posteriormente aterrizamos los 3 días y 3 noches, que así se le llama en la expresión hebraica. Ya lo hemos explicado esto en el estudio pasado, que me gustaría que recurran, pero ahora estamos argumentando para que nos demos cuenta de esto. No es fácil aterrizar los días llevando a la vez los días desde la perspectiva judía bíblica y los días desde la perspectiva de la semana gregoriana occidental, porque hay traslapos. ¿Cómo es esto? De que, por ejemplo, aquí en el cuadro, por ejemplo, donde dice sábado, al decir sábado es un poquito confuso porque aunque acaba el sábado para el judío a las 6 de la tarde, para el occidental no acaba el sábado sino hasta las 12 de la noche, o sea, faltan 6 horas para que acabe su sábado. Y eso es donde entran hay 6 horas que se van traslapando entre sí, y es por eso es un poco complejo poder descifrar exactamente los días exactos. Y aquí lo voy a manejar de esta manera sin especificar las horas, más que ahí ustedes van a ver cómo es las diferencias entre día y noche. Y después voy a presentar otra diapositiva con los 3 días, ya con los horarios, para que más o menos puedan tener una idea de en qué momento suceden los acontecimientos. Pero mire, comencemos, por ejemplo, con el 9 de Nisan. ¿Por qué comenzamos con el 9 de Nisan? Porque en Juan 12, 1 al 8, dice 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes de la fiesta de la Pascua. Y en este sentido, aquí es muy claro porque aquí prácticamente, si contamos 6 días antes de la Pascua, estamos diciendo que el 14 de Nisan es la Pascua, la muerte del Cordero, es el 14 de Nisan, y pone 6 días antes, vas bajando 13, 12, 11, 10, 9. Entonces prácticamente está diciendo que el día noveno sucedió lo que Juan 12, 1 al 8 menciona, que es que Jesús es ungido en Betania por María. Note bien, eso sucede el 9 de Nisan, pero en la parte de la noche del 9, que para nosotros es la parte que falta de cumplirse del sábado. Usted se da cuenta porque ahí pasó un descanso en Betania. De hecho, toda la semana de la Pasión
el momento del descanso que está mencionado aquí. Este descanso que es antes del 10 de Nisan, es importante el 10, ¿eh? El día 10 de Nisan es importante aquí en esta cronología, porque es el día que seleccionaban al cordero y lo ponían aparte y lo ponían bajo supervisión, porque es el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Ahora, ese día de descanso, su último descanso oficial, aunque hay otro descanso, vamos a ver, pero este ungimiento lo lleva a que comienza el periodo, con ese descanso comienza ese periodo que va a ser el periodo que le conocemos como la Semana Santa, que independientemente del término, yo sé que algunos pues tienen problemas para comprender el concepto, pero es que es el día que sucede algo sagrado para nosotros, algo santo para nosotros. El cordero es sacrificado por cada uno de nosotros. Miren, 6 días antes de la Pascua, dice entonces el 9 de Nisan, Jesús es ungido en Betania y eso precisamente, de acuerdo a esa cronología, es sábado todavía. Bueno, el 10 de Nisan, que comienza después de que el día ya comenzó el domingo, comienza el 10 de Nisan, ustedes lo pueden ver que en esta cronología es el segundo día, pero estamos diciendo acá, estamos hablando de que el primer día, el primer día que es aquí aparece como el domingo, el día 10 de Nisan, que es el segundo día, abarca parte del domingo en la noche, parte del domingo. Entonces lo pueden ver allá. Por eso le decía que se traslapan los días, pero se puede distinguir que abarca parte del domingo, es lo que sucede en la entrada triunfal. El Señor va a Jerusalén, porque toda la semana va a Jerusalén, a excepción del día 14, que se queda en Jerusalén para celebrar con los discípulos la Pascua, pero todos los demás días va y viene de Jerusalén a Betania. Este recorrido, algunos lo entienden que lo hace porque es cerca de Jerusalén y que puede así hacer ese traslado, a excepción del día jueves, que es el 14 de Nisan, comienza el 14 de Nisan, para poder hacer la cena conmemorativa de la muerte de los primogénitos, que ya mencioné que no es la cena del Cordero. En otra ocasión eso lo hemos enseñado, pero estamos ya en el 10 de Nisan, donde el domingo prácticamente termina en la parte de la noche. Y comienza también el día lunes, abarca la parte del 10 de Nisan, parte del día, pero a las 6 de la tarde termina el 10 de Nisan, que es el segundo día, que prácticamente es lunes. El tercer día comienza a las 6 de la tarde, que es el 11 de Nisan, que es todavía sigue siendo lunes, pero esa ocasión, el Señor, recuerden qué es lo que hizo. Ahí se menciona que lo que se conoce como el lunes de autoridad, entró, limpió el templo y todo lo que aparece en Marcos 11, 12 al 19. Después de eso regresa a Betania. Es muy interesante porque se marca cronológicamente qué es lo que pasó en cada uno de los días y cómo yo sé que sucedió ese día. Por ejemplo, vamos a Marcos 11, 12 al 19. Marcos 11, por ejemplo, para que se den cuenta que ahí lo cronometra, ahí lo dice exactamente qué es el momento en que sucede. Marcos 11, versículos 12 al 19. Y yo creo que hubiera leído cada uno de los días para que nos demos cuenta. 11, 12 al 19. Y dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Eso entonces marca el lunes de autoridad, marca que al día siguiente. Por eso digo que ya pasó la entrada triunfal y después el lunes dice al día siguiente. ¿Se dan cuenta que ya estamos en el día lunes, que es el 11 de Nisan, que va a hacer en la noche?
Posteriormente, el día martes para nosotros, que es todavía 11 de Nisan, y parte del 12, pero es el 11 hasta las 6 de la tarde. Ustedes lo pueden ver allá, Marcos 11, 20 al 37. Dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto pasó cuando regresaron, se fueron a dormir, y cuando salieron el día martes se dieron cuenta que la higuera se había secado, continuaron su camino a Jerusalén, y allá suceden las controversias, porque recuerden que toda esa semana que comenzó el día 10 de Nisan, se separó al Cordero, por eso él estuvo yendo a Jerusalén, yendo y viniendo, para que sea el Cordero inspeccionado, para que el Cordero sea analizado, para que el Cordero que iba a ser sacrificado pueda ser cuestionado, pueda ser evaluado y pueda entenderse que estaba apto para entrar en sacrificio. Así que por allá estamos bien. Llegamos hasta el martes. Ahora, 26:1 de Mateo. Esto es importante porque dice así, 26:1. Cuando hubo acabado Jesús estas cosas, palabras dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Este es un pasaje que está demostrando que la cronología está marcando que faltan 2 días ya para celebrar la Pascua. Por lo tanto, aquí claramente en Mateo 26 nos está diciendo 2 días antes de la Pascua, el cuarto día que se le conoce como de retiro, ungimiento en Betania, que es todo el capítulo 26, bueno, no todo, pero ahí está el ungimiento en Betania, pero ya no es el mismo ungimiento que fue en Betania por María, sino que ahora este ungimiento del día miércoles, cuando faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, fíjese allá, lo que se está diciendo en esa parte es exactamente la Pascua, es decir, la muerte del Cordero Pascual. Faltaban 2 días, y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se ungió al Señor ahora en casa de Simón. En Betania sí, pero en casa de Simón. ¿Y qué es lo que se entiende allá esa celebración? Que allá hubo una celebración de un sábado. Es interesante esto porque algunos, por ejemplo, Edersheim, él lo propone que allá hubo un sábado, por eso él no bajó a Jerusalén, sino que se quedó en Betania, en donde fue ungido, porque estaba observando ese sábado y se quedó en Betania. Fue la razón de la comida que fue en casa de Simón. Y esto es algo muy interesante porque allá usted se da cuenta que cae en la celebración de un descanso que es parte del periodo preparatorio, pero este es un descanso ceremonial muy interesante de un sábado anual. Este es súper interesante ese miércoles, y por eso en la tradición le llamaron miércoles de retiro. Pero tenemos todavía algo más. En Juan 13:1, si ustedes quieren buscar ya pasado el miércoles, Juan 13:1, estamos viendo cómo tiene que ir encajando completamente todas las escenas, porque si no encajan todas las escenas y queda una fuera, o donde pones una escena que no es que no es compatible con cierta cronología, pues no puedes ubicar. Tiene que correctamente llevarse todas los eventos de esa semana, y tenían cada uno de ellos también un significado. El 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua. Cuando dice antes de la fiesta de la Pascua, es porque él ya estaba, o sea, antes no de la muerte del Cordero Pascual, sino de la fiesta de la Pascua, que esto es algo muy importante. La fiesta de la Pascua le llamaban a la fiesta de los panes sin levadura. Aquí podríamos entender que aunque es el quinto día, el 13, ya en la noche, llegado la noche, ya es 14 de Nisan. Si ustedes se dan cuenta ya, es 13 en el día,
pero en la noche ya es 14 de Nisan. Ese es el jueves, lo que pasó allá. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces ya cuando llega la noche, es noche de lo que para nosotros podríamos entender que es el 14 ya de Nisan. En otras palabras, está en jueves, pero a partir de las 6 de la tarde para el judío ya es viernes. Por lo tanto, aunque para nosotros no ha llegado el viernes, a partir de las 6 de la tarde ya es viernes. Entonces, esta cena que realizó, que aquí se puede ver, usted puede ver que en el quinto día, en víspera de preparación para la cena pascual, pero en la noche ya era ese 14. Así que ese día jueves, ya a partir de las 6 de la tarde, cuando reunió a sus discípulos en lo que se le conoce oficialmente como la última cena, que ya explicamos que no es la cena del Cordero, es el día que se sacaba toda la levadura. Es ese día se hacía una cena previa antes que comience, por eso se llama que es la preparación. Aún ese jueves en la noche, aunque es 14, es la preparación. Todo el 14 es preparación para la Pascua. Todo el 14. ¿Por qué? Porque aunque el Cordero es la Pascua, la fiesta de la Pascua comenzaba el 15 con el primer día de los panes sin levadura. Y acuérdense de los 3 días que ahí presenté, 14, que es la preparación para la Pascua. ¿Por qué la preparación para la Pascua? Porque la Pascua la comían el día 15. No se podía comer el 14 porque no está muerto el Cordero. Así que el Señor Jesucristo nos damos cuenta que Él come una cena ceremonial que se hacía en honor, una cena honorífica por la muerte de los primogénitos de Egipto. Y ese día se quitaba, o esa noche se quitaba toda la levadura. Eso para nosotros es un jueves, pero ya es 14 de Nisan en la parte noche. Es parte de víspera del día de reposo que iniciaba, que daba inicio también, en este caso, a la fiesta de los panes sin levadura. Así que esto es importante entenderlo para poder comprender esta cronología. Hasta aquí estamos ya en el 14, parte del jueves, y cuando el Señor es apresado en ese mismo 14, es víspera. Todo el 14 de Nisan es víspera del día de reposo, es víspera de la fiesta de la Pascua. Incluso la muerte del Cordero es parte de esa preparación o víspera de la fiesta de los panes sin levadura o Pascua. Así que nos damos cuenta que el Señor es apresado en ese jueves, pasa las 12 de la noche y para nosotros comienza viernes, pero para ellos recuerden que ya a las 6 de la tarde desde el jueves ya era viernes para ellos. Note bien esta cronología que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Cuando eso sucede, yo estoy dando una explicación muy a grosso modo de esta cronología para que tengan una idea de cómo es la cronología de la Semana de la Pasión. Amanece y ahora sí empieza un conteo del día de 12 horas, contando a partir de las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana es la primera hora del día. 6 de la mañana, primera hora del día de 12 horas, ya no día de 24 horas. El día de 24 horas comienza a las 6 de la tarde, pero ahora en la escritura empieza un conteo del día de 12 horas que comienza a las 6 de la mañana. Y entonces de 6 a 7 es la primera hora. Por eso dice la hora tercera. ¿Qué hora será la hora tercera? Bueno, a 6, 7, 8, 9. La hora tercera son las 9 de la mañana. Cuando dice la hora sexta, 9, 10, 11, 12. La hora sexta es a las 12 del día. Así que cuando dice la hora novena, que es la hora en que el Señor muere, son las 3 de la tarde. ¿Se da cuenta? Esa es la cronología contando el día. Y muere en la hora novena, que es entre las 2 tardes, porque la primera tarde es de 12 a 3 y la segunda tarde de 3 a 6. Tenían 3 horas después de que muere el Cordero para hacer todos los preparativos antes de que comience el próximo día, que ya es el 15 de Nisan,
Recuerden que la muerte del cordero entre las 2 tardes, y de allí se dejaba ese cordero para comerlo inmediatamente que el sol se fuera. Una vez que el sol se fuera, hasta la noche podían comer el cordero ya libres de toda purificación. Entonces es interesante ver que ahora tenían ese periodo de tiempo, pero ¿cuándo pasó? El 14 de Nisan. Ese 14 se llama víspera o preparación de la fiesta de los panes sin levadura, que le conocen como la Pascua. Pero en realidad la Pascua es el Cordero Pascual. Pero la fiesta comenzaba, de 7 días, comenzaba a partir del sábado de reposo, que era conocido como reposo, que no precisamente caía en sábado, pero en esa ocasión, para dar cumplimiento exacto a todo lo que Levítico dice y Número, para dar cumplimiento exacto, tendría que caer precisamente en un sábado el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, aquí es algo que estamos entendiendo, dice el sexto día, que es entre las 2 tardes es sacrificado el cordero, y esto es en viernes. Estamos diciendo en viernes hasta las 6 de la tarde. Ya cuando llega a las 6 de la tarde, bueno, pues allá comienza el 15 de Nisan, que es el séptimo día. Así que tenían todo eso para vísperas del día de reposo, para movilizarse, para bajarlo a prisa rápidamente, para sepultarlo y dejarse limpios para comer el cordero el día 15, porque es un día de gran solemnidad. Era de gran solemnidad ese 15 de Nisan. ¿Por qué era de gran solemnidad? Porque no solo era sábado semanal, sino que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que eso anualmente pasaba, pero no siempre caía en sábado. Ese día también había una lista de sacrificios que se pedían hacer y era importante que se hagan. Por lo tanto, era de gran solemnidad ese día por todo el ritual que conllevaba. Pero lo más sorprendente fue que cayó precisamente en la fecha que matan al Señor Jesucristo y sucede este cumplimiento. ¿Por qué? Porque así hay un cumplimiento perfecto y exacto de todo lo que se iba a llevar a efecto. Entonces, a las 6 de la tarde, el séptimo día, el 15 de Nisan, inicia en nuestro viernes a las 6 de la tarde y se extiende por todo el día sábado. Terminando el sábado a las 6 de la tarde del sábado, ya es domingo. Entonces se llama la atención para nosotros, ¿verdad? Y es para ellos, desde esa hora, es el 16 de Nisan, es el primer día de la semana, pero para ellos comenzó a las 6 de la tarde, para nosotros todavía hasta las 12 de la noche, va a ser domingo, pero para ellos ya el primer día de la semana 16 ya a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde viene a suceder todas las narraciones de Mateo 28, de Marcos 16, de Lucas 24, que más que nada Lucas 24, cuando habla de los caminantes de Maús, sucede el domingo, pero ya en la tarde, antes de cerrar el domingo. Así que esto es algo muy interesante que podemos ver. Miren, voy a poner aquí ya concentrarme en lo que es los 3 días, para que nos demos cuenta del tercer día. Miren, ahí está la idea. Se dan cuenta en esta gráfica que hice que tenemos puesto pues de una manera más exacta con horas, porque ahí tenemos el sexto, séptimo y primer día, 14, 15 y 16 de Nisan. Pero ya aquí vienen con horas, es decir, 6 de la tarde, 12 de la noche, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Ahí están 4 partes en donde dice horas, para que no se pierdan. Por lo tanto, cuando tú ves el jueves, el 14 de Nisan tiene una partecita pequeña del día jueves. Ahí está, una partecita pequeña de 6 de la tarde hasta
12 de la noche del día jueves de nosotros. El día sexto, la mayor parte es viernes, la mayor parte, pero el día séptimo, que es el 15 de Nisan, abarca una parte del viernes, ustedes se dan cuenta, abarca una parte del viernes y la mayor parte del sábado. Ahí es donde coinciden en la mayor parte. Hay ciertas coincidencias. Esta gráfica es interesante para que te des cuenta de cómo se va acomodando los días y horario exacto un poquito más. Y el primer día de la semana abarca 2 días allá, abarca sábado, aunque una pequeña parte, 6 horas del sábado, de 6 de la tarde a 12, y abarca la mayor parte del domingo hasta las 6 de la tarde. Y ahí están los eventos que acontecieron. Por ejemplo, ya aparece, ustedes ven que el jueves aparecen todos los eventos del quinto día que aparecen allá y también el del sexto día, que es la muerte del Cordero, porque pues todo eso abarcó el sexto día. De hecho, es interesante que el jueves aparece registrado como capítulos largos, tanto en Mateo como más que nada Juan desglosa el día sexto del día jueves, es decir, la parte del jueves lo desglosa largamente, pero es parte del día 14 de Nisan. Y el día 15 de Nisan, que es el séptimo día que inicia en nuestro viernes a las 6 de la tarde, que descansó en la tumba el Señor mientras se comía el cordero pascual con hierbas amargas. Y se observaban los rituales de gran solemnidad de ese día. Vuelvo a reiterar que eran gran solemnidad por el hecho de que coincidían en varios elementos, ¿verdad? Porque era no solo el sábado de la semana, sino que coincidió con ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y ese día se observaba con muchos rituales, sacrificios, etcétera. El día 16 de Nisan era el primer día, y usted ve que es el domingo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a ver que el primer día de la semana que se presentan las primicias fue cuando el Señor resucita. ¿En qué momento resucita? Vamos a ver algo interesante en esta hora, Mateo 28. Vamos a ver Mateo 28, que aquí se menciona en estos pasajes, Mateo 28, el versículo 1, porque ya inmediatamente que da las 6 de la tarde, ustedes se dan cuenta, ahí está el sábado dando a las 6 de la tarde. Cuando el sábado da a las 6 de la tarde aquí, vamos a ver, sábado da a las 6 de la tarde, ya comienza, ustedes pueden ver aquí, sábado, comenzó la noche del viernes y aquí termina a esta noche del domingo. Estamos hablando del 15 de Nisan. ¿Termina cuándo? Entonces, ¿cuándo termina? Para nosotros a las 12, pero comenzó a las 6. Comenzó a las 6 de la tarde. Aquí está. Ustedes pueden ver, comenzó a las 6 de la tarde. Y aquí es el punto donde estamos. Una vez que llegó aquí, aunque nosotros no ha terminado sábado, para ellos ya terminó. A las 6 de la tarde terminó. Y comienza el 16 de Nisan. A ver qué dice el 28. Pasado el día de reposo. El griego dice opse sabatón. Y la palabra opse, que este adjetivo es muy importante cuando dice pasado, opse, porque hay diferentes adverbios que se utilizan para hablar de. Recuerden que aquí aparece la palabra sabatón, que decir pasó ese sábado. ¿Por qué se traduce pasado el día de reposo? Pero no solo se traduce pasado el día de reposo, sino que hace referencia a un adjetivo que se utiliza para cuando cae la noche, es decir, cuando se va el sol. Por lo tanto, hay otro adjetivo
que también se utiliza, pero es cuando sale el sol. Pero en este Opse Sabatón quiere decir que apenas se fue el sol a las 6 de la tarde. Pasado, fíjate que dice aquí, pasado el día de reposo. Está diciendo, el día de reposo pasó a las 6 de la tarde. Al amanecer del primer día de la semana. El amanecer que aquí se está viendo, está diciendo en el nuevo día que estaba comenzando del primer día de la semana. No es que fue en la mañana, no, sino que pasó la puesta del sol y comenzó un nuevo día, que esa es la traducción literal aquí en este versículo 1 del capítulo 28, es comenzó un nuevo día. Esto es lo que aquí la traducción correcta. Es decir, que ellos en lo que se llama nuestro sábado occidental, a las 6 de la tarde, terminó inmediatamente el día de reposo y ellas fueron a hacer, dice allá, María Magdalena y la otra María, fueron a ver el sepulcro. Ahora, hasta aquí se detiene esta primera parte de la narración. Ellos fueron a ver el sepulcro. Esto es lo que se le llama una visita sentimental al sepulcro. Ellos fueron a hacer una visita sentimental y cuando ellos llegan a la visita sentimental, están viendo hasta allí el versículo 1 es una narración que está diciendo que fueron a ver el sepulcro, no más, hasta allí. Cuando entra el versículo 2, ya hay otra narración de lo que sucedió. Por lo tanto, el versículo 1 de Mateo 28 es la primer visita que se hace después de las 6 de la tarde. Fueron solo a ver. No dice que llevaron especies allá, no dice que fueron a ungir al Señor, fueron a ver nada más. Es una visita sentimental y ellos regresan de esa visita sentimental según se puede compaginar con los otros pasajes como Marcos 16. Vamos a ver Marcos 16. Esto es algo muy interesante porque Marcos 16 presenta otro momento de la visita. Vamos a ver, estamos hablando de esto porque eso nos va a llevar a un cierto orden de cómo sucedieron las visitas. En Marcos 16 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, y ustedes se dan cuenta que hay mujeres que están mencionando, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. En este sentido, ustedes se dan cuenta que ellos fueron a comprar especias, pero ya había sucedido la primera visita, pero no llevaron especias. Regresaron esa misma tarde, les dio tiempo de comprar especias. ¿Por qué razón? Porque no era día de reposo. Ya había pasado el día de reposo y ellos podían hacer las compras. Y fueron a comprar. Y luego, el versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Aquí ya especifica que ya es en la salida, antes de la salida del sol, o sea, en el amanecer ya, pero ya no contando el día de 24 horas, sino muy de mañana. Y aquí nos damos cuenta cómo va esta cronología en esta visita. Esto es algo muy importante que sepamos porque si cuando hicieron la visita de Mateo 28, la visita sentimental, que no fueron a ungir, fueron a ver, dice el pasaje, el cuerpo del Señor, en esa visita sentimental, que fueron a ver, si así fue, entonces esto nos da pie para que podamos ubicar correctamente en dónde está en esta cronología, que si estaba todavía ahí los guardias, estaban todavía ahí el cuerpo, porque no lo vieron el cuerpo, pero fueron a hacer una visita al sepulcro. Esto es interesante en Mateo 28. ¿Por qué? Porque esa visita sentimental al sepulcro fueron, y allí estaba, o sea, todavía no había sucedido la resurrección. Pero cuando van a ungirlo, después llegaron a casa, descansaron un rato nada más, o no sé si habrán descansado completamente, pero seguramente descansaron unos momentitos y muy de mañana fueron a ungirlo. Cuando fueron a ungir de nuevo la segunda visita para ungirlo, allá es donde se dieron cuenta que había resucitado. Quiere decir que en el trayecto entre la primera visita sentimental para ver el sepulcro
y la segunda visita para ungir al cuerpo es el periodo en que resucita. ¿En qué periodo resucitó? Si ellos fueron a visitar el sepulcro, inmediatamente pasando el sábado, es decir, de 6 de la tarde en adelante, la primera visita, regresaron y compraron especias. En lo que ellos estaban hasta el amanecer, en ese periodo de tiempo, sucedió la resurrección. ¿En qué momento? No sabemos. Puede ser 9, 10 de la noche, 11, 12 de la noche. No sabemos. Pero fue en ese periodo de tiempo que sucedió la resurrección. Ya para ellos era el 16 de Nisan. Y para nosotros, no sabemos si había terminado el sábado a las 12 o ya era domingo, porque dando las 12 de la noche para nosotros ya es domingo. Bueno, así está esta parte de la cronología. Y para ir avanzando y que no nos detengamos demasiado tiempo, bueno, pues entendemos que el Señor, de acuerdo a la afirmación, estamos hablando del año 32 de Pascua. ¿Por qué del año 32, de esa Pascua del año 32? Lo sabemos porque Lucas nos da una cronología que nos dice que es en el año 15 del imperio de Tiberio César que Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años. Y por lo tanto, si la cronología que se tiene es indiscutible, porque en el caso de Tiberio, César comenzó su reinado el 19 de agosto del 14 después de Cristo. Le sumas los 15 años, te da 29. Por lo tanto, en el año 29, a sus 30 años, comenzó su ministerio y él estuvo en 3 Pascuas, que ahí se cronometra el ministerio del Señor Jesucristo en 3 Pascuas. Por lo tanto, sucede esto en el año 32. Muy bien, por esa razón, ese año 32 fue especial, porque ese año 32 no como en todos los años, no sucedía en todos los años, no todos los años el 14 de Nisan caía en viernes, no todos los años. Podría caer cualquier otra fecha, excepción del sábado, porque se había programado dentro del judaísmo, el calendario judío, porque los calendarios siempre se van acomodando y se acomodó para que, por ejemplo, el día 16, que es el primero, no cayera en un día de reposo, que no cayera, que el día, escuchen eso, el día de las primicias no caiga en día de reposo. Se acomodó el calendario para que no caiga en día de reposo el día de las primicias. ¿Por qué razón? Porque era un día que se hacían ciertas actividades que exigía que no sea en día de reposo. Ya lo mencioné, creo que cuando hablamos de Deuteronomio y otros pasajes, que era un día que se contaba para las semanas desde el momento en que se mete la hoz, y no se podía hacer en día de reposo meter la hoz porque estaban en reposo y se traía la primicia. De hecho, algunos sí violaban el sábado, porque luego las tradiciones rabínicas que siguen la escuela de los fariseos y de los ancianos, ellos sí lo podían presentar las primicias en día sábado porque cosechaban días antes y preparaban una taza preparada ya y lo presentaban cocida. Pero eso es algo que estaba en sus tradiciones, pero no es lo que la ley está enseñando. Así que vamos a ver los tres momentos que vamos a ver. El día 14. ¿Saben cómo se le llama el día 14? Se le llama en el griego paraskeue. Paraskeue quiere decir preparación, que en el griego significa viernes. Eso es el significado de paraskeue, significa viernes. Paraskeue es preparación. Nuestra Biblia lo traduce como preparación, pero literalmente la palabra paraskeue es viernes de la Pascua. Así que los sucesos del capítulo 18 de Juan, de la crucifixión, de hecho, desde la Santa Cena que nosotros le llamamos
hasta la muerte del Cordero, la muerte del Señor Jesucristo. Todo eso sucedió el día 14 de Nisan, lo que se llama la preparación de la fiesta de la Pascua o la preparación de la fiesta de los panes sin levadura, porque es un día anterior. Recuerden que así tendría que ser. Primero se mata el cordero en Pascua, luego viene la fiesta de los panes sin levadura y el día 16 las primicias. Eso no se les debe olvidar, esto es básico, básico, básico. Pero entonces quiere decir que el Señor Jesucristo muere el 14 en la preparación. ¿Por qué entendemos que es la preparación? Porque sabemos que en ese día se acostumbraba a soltar a un preso y ese mero era el día en que Cristo murió y su siguiente día era el día de reposo, que así lo menciona Mateo 27:62. La frase preparación para Pascua, que es interesante porque se utilizaba para el periodo de la preparación del cordero desde el 10 hasta el 14, pero en especial se hablaba del día antes del día de reposo, es decir, del día semanal viernes. Por eso su uso más frecuente de Parasquehue es viernes, porque era semanal. Parasquehue era semanal porque es el día que se preparaba para la fiesta. Pero cuando llegaba y coincidía el periodo de preparación del cordero para la fiesta de los panes sin levadura, se le llamaba a todo el periodo la preparación para la Pascua. Es interesante porque la frase preparación aquí que es Parasquehue, en realidad era el nombre que se usaba para designar al día anterior del sábado, de todos los sábados, pero en especial de la Pascua. Literalmente significa, cuando dice preparación para la Pascua, es para el sábado pascual, porque eso es lo que significa, la preparación para el sábado pascual. Aunque esta preparación, como hemos dicho, iniciaba cuando seleccionaban al cordero el día 10, pero semanalmente era el viernes. Con esto en mente, cuando tú estudias estos pasajes de Juan 19, 14, 31 y 42, la traducción es esta: era viernes de Pascua, porque es Parasquehue es viernes. Lo que está diciendo allá, era viernes de Pascua, el viernes de la Pascua, un día antes de que inicie la celebración de los panes sin levadura. Era el viernes de Pascua, un día antes del sábado. Es lo que está diciendo. Y es así como lo dicen en Juan 19. Era la preparación de la Pascua. Era el viernes de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. En ese día era viernes. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, era viernes, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. O sea, era la preparación, el día que es anterior al día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, y ya expliqué por qué es gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen los pies y que fuesen quitados ahí. 42. Así pues, por causa de la preparación, o sea, del viernes, de la Pascua de los judíos. Y es interesante allá porque se expresa la Pascua de los judíos, es decir, de la fiesta de los panes sin levadura, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 27:62 de Mateo. Al día siguiente, que es después de la preparación, fíjese, al día siguiente, que es después de la preparación, que es después del viernes, ¿cuál es? Sábado. Se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, es decir, violando el sábado. Es interesante eso, ¿eh? Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, víspera del día de reposo. Y ella explica qué quiere decir la preparación. Es la víspera del día de reposo, es decir, es sábado, es viernes. Lucas 23:54. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. ¿Qué está diciendo? Era viernes y estaba por comenzar el sábado. En realidad, eso, de hecho, la palabra Parasquehue es lo que significa preparación. Por eso, más adelante, se iba a quedar la frase que es viernes
de crucifixión, porque precisamente ahí se está enfocando. Ahora, no cada semana caía, no cada año caía viernes la Pascua, la muerte del Cordero, no, pero en esa ocasión coincidió el año 32 que cayó el 14 de Nisan viernes. El sábado de gran solemnidad. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Vean, este es el 15 de Nisan, cuando debían de estar comiendo el cordero pascual. Y ellos fueron a comer realmente, pero a su prójimo. Fíjate que dice que era de gran solemnidad. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a reiterar, no solamente era el sábado semanal, era también el sábado del inicio de la fiesta de los panes sin levadura, y coincidió en ese año que cayó en sábado. Por eso era de gran solemnidad. Era de gran solemnidad porque en esa ocasión se hacían diferentes sacrificios y rituales especiales dedicados para ese sábado. Era día de la preparación, o sea, viernes, y estaban para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esto es algo muy interesante, que allí queda claro de que era día de la preparación y ellos ya estaban listos para poder organizarse. Ellos estaban listas para ese momento de el sábado de gran solemnidad. Recuerden, muere a las 3 de la tarde, rápidamente se baja del sepulcro, a urgencia cerca, a un sepulcro cerca, y de una vez a movilizarse, porque ya va a comenzar el día sábado, que es el día que iban a comer al cordero también, de gran solemnidad. Y viene el 16 de Nisan, que ahí está el primer día de la semana, que están los 4 pasajes bíblicos que dan inicio al primero de la semana. Ahí están, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, después del sábado, y van a hacer la visita sentimental al sepulcro para ver el sepulcro solamente. Regresan, y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, salida del sol. Ya lo explicamos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo ellos ya estaban listas para poder llevar, y también este grupo de mujeres, ¿verdad? El primer día de la semana. Es interesante. Por lo tanto, nos damos cuenta que se va cumpliendo al tercer día, no más. El tercer día tuvo un cumplimiento cabal y perfecto de todo esto que hemos estado aquí viendo. Bueno, pues con esto vamos a ir concluyendo, y si hay preguntas, pues es el momento de ir aterrizándolas para que podamos compaginarlo. Así que dejamos lugar a Gesser para que así pues podamos eh, apoyar si hay preguntas. Adelante, Gesser. Bueno, amado Pastor Salomón, hay una pregunta por parte de Manuelito Ramos. Dice sobre el tema de la muerte de Jesús. ¿Cuál es el día? Muy bien. Tendría que ser el 14 de Nisan. El 14 de Nisan es importante, y es en vísperas de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué razón tenía que ser ese día? Tenía que ser ese día porque es el día que sacrificaban al Cordero Pascual, y inmediatamente en esa noche se comía el Cordero Pascual, pero ya estaban iniciando. Cuando se comía el Cordero Pascual, ya es el comienzo de
de la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, víspera, que ahí recuerden que la palabra víspera es la traducción del griego paraskeue o preparación. Paraskeue es el día viernes. Eso es lo que estaba diciendo. De hecho, le digo que la traducción allá era el viernes de Pascua, dice. Es una traducción muy acorde a lo que es la escritura. Y si es así, al tercer día, en el día 16, él se levantó de entre los muertos. Pero fíjese que tendría que ser también así, porque si ustedes buscan en Lucas, vamos a buscar en Lucas un texto muy interesante que a mí me da la atención, Lucas capítulo 24, que es un texto que nos va a dar muchísima luz al respecto. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, vamos a buscar en el versículo, Lucas 24, versículo 46. Aquí está, Lucas 24, 46. 24, 21, 24, 46. Jesús les dijo a ellos, a los caminantes de Emaús, les dijo, está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. En el versículo 21, Lucas 24, 21, los caminantes de Emaús en ese mismo día, no había acabado el domingo, acuérdense que es antes de las 6 de la tarde, no había acabado el domingo cuando ellos estaban de regreso a Emaús, tristes, y no había acabado ese primer día de la semana cuando estaban tristes caminando, 24, 21, y dice así, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, decían estos caminantes de Emaús, si se acuerdan, ¿verdad? Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, todavía seguía siendo el tercer día, pero como estaba a punto de acabar la tarde, porque recuerden que ahí luego les cayó la noche, hoy ya es el tercer día de que todo esto ha acontecido. O sea, estaban todavía en el periodo del tercer día, porque allí lo dice, vuelvo a reiterar esto, ellos cuando le declaran a Jesús que murió el que para ellos era la esperanza de Israel, pero dice el 24-21, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto aconteció. No podía ser de otra manera si no fuera el viernes, el primer día, el sábado, el segundo día, y ese domingo es el tercer día. Así que es la única forma de entender ese texto. Pero también tenía que ser un viernes. ¿Por qué tenía que ser un viernes? Y no como otros años que podía caer en cualquier fecha, Esto es algo muy importante, Gesser, porque podía caer en cualquier fecha, pero en esta ocasión, el día de la muerte del Cordero tenía que ser viernes. ¿Por qué tenía que ser viernes? Tenía que ser viernes porque recuerden que el tercer día, para que tenga un cumplimiento tipológico, el tercer día tenía que caer en el primer día de la semana. ¿Por qué tenía que caer el primer día de la semana? Porque a partir de entonces, ese día se iba a contar para que caiga la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés también en un primer día de la semana. Y esto es algo muy importante. Y es la razón. Si el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana y el primer día de la semana es 16 de Nisan, a partir de entonces, de ese día de las primicias, se contaba para que caiga la fiesta de Pentecostés. Y si la fiesta de Pentecostés cayó el primer día de la semana, como lo dice Hechos 2:1, venido el día de Pentecostés, el primer día de la semana,
Quiere decir que tuvo que haber resucitado y ser la fiesta de las primicias el día 16 de Nisan, el primer día de la semana, porque si no fuera el primer día de la semana, si contaban a partir de entonces, iba a rebasar o no iba a completar los 50 días en Pentecostés el primer día de la semana. Sí, sí me explico, ¿verdad, hermano? Entonces es interesante que sí tenía que ser en ese día para esa fecha. ¿Por qué razón? Porque a partir de entonces, como dice allá, en ese cumplimiento tipológico, pueden apuntar esos textos que está ahí del tercer día, ya que ahí está muy claro cuando dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavía por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la viga delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. El día siguiente del día de reposo. Es decir, que Cristo tenía que pasar el día 15 en su reposo, pero el 16 tenía que moverse la gavía mecida la primicia. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, el primer día, desde el día que ofrecisteis la gavía de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis de nuevo el grano a Jehová, que ese es Pentecostés. Y también cayó en primer día de la semana, según Hechos capítulo 2, versículo 1. Así que esto es un cumplimiento exacto y perfecto, mis hermanos. Adelante, mi hermano. Bueno, amado Pastor Salomón, creo que no hay otra pregunta más. Saludamos a todas las personas que estuvieron con nosotros, al hermano Manuel, a la hermana Margot, al hermano Saludos. Tony y a todos los que estuvieron aquí reunidos el día de hoy. Hermanos. De verdad, fue muy Amén. reconfortante. Hay que entender que Jesús sí resucitó, porque hay algunos piensan que esto fue literal, fue simbólico. Jesús resucitó el primer día de la semana y de muy de mañana, dice la palabra de Dios en los 4 evangelios. No hay confusión, no hay contradicciones en las Sagradas Escrituras. Jesús resucitó el primer día de la Amén. semana, sí. Nadie puede negarlo, nadie puede decir lo contrario. Vamos a orar y creo que de esta manera culminamos esta segunda parte de este programa. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque fue por usted, Señor amado. Si no, Señor Jesús, ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por tu misericordia y por tu amor, que nos lavó y nos santificó para ser llamados hijos tuyos, Señor, como dice tu palabra? Ayúdanos a seguir mirando, Señor, como tú miras. Enséñanos, Señor Jesús, cómo caminar en esta vida. Te pedimos, Señor, que tu sacrificio no fue en vano, sino fue para salvarnos y librarnos de la condenación eterna. Amén y amén. Bueno, amados Amén. hermanos, de esta manera nos despedimos. Pastor Salomón, despídase. Amén. Pues gracias, Jesús. Dios lo bendiga y saludos a todos mis hermanos que se han conectado. Un abrazo desde Cozumel. La paz del Señor, Pastor Salomón, hasta una otra oportunidad. Y recuerden que en Instrucción Teológica, en el canal de YouTube, estamos en varios meses con el tema de la ideología de género y un tema muy interesante. Pastor Salomón, una pequeña palabra sobre ese tema y para poder culminar esta transmisión. Gracias, hermano. Claro que sí, estamos en una temática que es realmente sentida. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo atacados por esta ideología que ya se ha convertido una tendencia política en muchos países, la mayoría que sabemos que está llevando hacia la reforma de leyes y hacia el momento en el que el cristianismo se convierte en un delito. Pero aquí nosotros tenemos que alzar la voz.
independientemente, mis hermanos, si se aprueba o no se aprueba. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo vamos a ser responsables. Aquí es donde habla la Biblia del papel que tiene el atalaya. El atalaya no puede cambiar las decisiones de las personas. Si las personas no oyen al atalaya, eso no es problema del atalaya. Su sangre ya no cae sobre él. Pero si el atalaya no da aviso, la sangre va a caer sobre el atalaya. Eso es algo muy importante. Nosotros como creyentes no debemos de acobardarnos porque estos son grupos minoritarios, pero saben una cosa, Gesser, lamentablemente están unidos y estamos ante un pueblo cristiano enorme, enorme, pero bien dividido, bien dividido. Y esto es lo que pasa, mis hermanos, que estos grupos de maldad, así como Pilato y este personaje Herodes, que eran enemigos acérrimos, pero cuando se trató de crucificar al Señor se unieron. ¿Qué es lo que está pasando? Que es lo mismo. Estas gentes no están en el mismo espíritu unidos, no, pero se unen para el mal. Ahora nosotros que somos creyentes debemos de unirnos más y hacer presencia y capacitarnos. Y estamos trayendo capacitación en el grupo de instrucción teológica sobre el tema de la ideología de género desde varios ámbitos, desde varios ángulos y con puros profesionales en el tema. Así que los invitamos para que vayan a la página YouTube Instrucción Teológica y ahí van a ver todo lo que se ha presentado y también en Facebook Instrucción Teológica. Dios me los bendiga y un abrazo. La Gracias, paz del Jesús. Señor, amado Pastor Salomón. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, hasta una próxima entrega de algún tema teológico o algún tema bíblico, como hemos venido llevando a cabo el año pasado y durante este mes, que es el mes de abril. Que el Señor me lo bendiga a usted y a su familia, Pastor Salomón, y de esta manera culminamos pues esta transmisión desde la hermosa ciudad de Barranca, desde el Perú y desde, Pastor Salomón, desde México, desde la isla Cozumel, de Cozumel. Cozumel, Así es, Cozumel. así es, de Cozumel, allá, hasta allá estamos llegando. Y un saludo a todos los hermanos, a mi hermano Daniel Enrique Locutor, a los pastores, hermanos y hermanas que siempre se reúnen pues en esta plataforma y queremos seguir trabajando para la obra del Señor y para el estudio bíblico. La paz del Señor, que tengan una hermosa noche y disfrútenlo con la familia. Y si quieren repetirme el mensaje, pueden hacerlo libremente o descargarlo. Amén. Entonces, que el Señor me lo bendiga. La paz del Señor. Amén.